Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en la serie México y los signos de los tiempos. Hoy nos encontramos en este espléndido lugar que ha sido testigo de la historia, el Castillo de Chapultepec. Y vamos a tratar el tema de los niños héroes y la guerra con Estados Unidos. Para ello contamos con la presencia del licenciado Antonio Velasco Piña. Licenciado, bienvenido. Muy buenos días. Usted tiene un libro que tituló Los Siete Rayos, en el que habla de los niños héroes. Hoy que nos encontramos aquí en el castillo, ¿nos podría decir qué le transmite este lugar? Bueno, el castillo de Chapultepec y en general todo el bosque de Chapultepec es uno de los lugares más llenos de historia en México. Es un lugar que ha sido considerado sagrado durante muchos siglos, incluso me atrevería yo a decir milenios. Cuando los cronistas españoles de la época del virreinato empezaron a recopilar la historia del bosque, en una primera etapa sintieron que su historia era relativamente reciente, o sea que a partir de 1326, cuando habían llegado los aztecas al Valle del Anáhuac, ellos habían empezado a hacer historia en este lugar. Pero posteriormente esos mismos cronistas, cuando empezaron a enterarse de toda la etapa tolteca, se dieron cuenta que ya para los toltecas, muchos siglos antes de la existencia de los aztecas, Chapultepec era considerado un lugar sagrado, y lleno de leyendas, y lleno de mitos, y lleno de acontecimientos muy importantes que determinaron la historia de los toltecas. Pero en épocas más recientes, las excavaciones arqueológicas que se han hecho aquí en Chapultepec han venido a demostrar que ya desde la etapa teotihuacana, sí, Chapultepec era un bosque sagrado. O sea, estamos hablando de 3000 años de historia. Y esos 3000 años de historia han dejado su huella en este lugar. Los acontecimientos que aquí han ocurrido han sido muchos de ellos determinantes en la historia de México. Desde luego el más reciente y el más conocido pues es justamente la epopeya de los niños héroes en este lugar, en este castillo. Licenciado, para profundizar más acerca y hablar de los niños héroes, ¿nos podría dar algunos antecedentes históricos que preceden estos hechos, como es la anexión de Texas a Estados Unidos? Así es. Recordemos que cuando los Estados Unidos logran su independencia en 1776, inicia una expansión enorme. Es decir, ellos se convierten en un foco de atracción para todos los migrantes europeos que huyen de todos los conflictos de Europa y se van a refugiar a los Estados Unidos. Y llega un momento en que hay una sobrepoblación en lo que fueron las 13 colonias inglesas de Norteamérica, y ellos inician una expansión que primero es comprando territorios, como fue el caso de la Luisiana, que se lo compran a los franceses, y de la Florida, que se lo compran a los españoles. Ajá. Pero después quieren continuar su expansión, y entonces ya cuando México es independiente, en 1825, le hacen la propuesta de comprar Texas. Desde luego el gobierno mexicano la rechaza. En 1827 vuelven a hacer una propuesta de comprar Texas, que es nuevamente rechazada, y entonces ellos inician una política muy maquiavélica, que fue enviar a un señor que es nefasto en nuestra historia, que fue Poinsett, el embajador norteamericano, que va propiciando una serie de divisiones. Empieza a manipular a la población tejana, ¿no? Bueno, eso en lo que se refiere a Texas, efectivamente, lo que hacen es lograr que vaya un gran número de migrantes anglosajones ahí poblando Texas, pero esto lo van combinando con esta actuación de este señor Poinsett, y en Texas, cuando ya hay un número de anglosajones muy importante como colonos, se declaran independientes, es decir, se declaran separados de México y constituyen la República Tejana. Pero después de esto, como es muy sabido, se anexan a los Estados Unidos. Santana, aquí aparece esta figura que es la más nefasta de nuestra historia, va a Texas a reprimir la insurrección tejana. Es derrotado y capturado por los tejanos, y entonces él, para salvar su vida, accede a la independencia de Texas, pero lo más grave es que él se va a Washington y ahí establece un pacto con un grupo de políticos norteamericanos muy importantes, sobre todo con Polk, que va a ser después James presidente. Polk. Sí, y entonces en ese pacto él se compromete a seguir una política siempre favorable a los Estados Unidos, sobre la base de que ellos lo van a estar siempre apoyando económica y políticamente en todas sus acciones, ¿no? Santana es desaforado en 1944 porque tiene intenciones de disolver el Congreso aquí y es exiliado en La Habana. ¿Cómo es que Santana regresa acá y qué pasa en ese momento? Bueno, mire, explicar la figura de Santana no es fácil.
Recuerde que fue 11 veces presidente de México. Quizás una posible explicación sería esta. El señor indudablemente tenía un gran carisma, una capacidad oratoria excelente, sí. Y lo más importante, era un gran demagogo. Entonces siempre sabía decir las cosas que le agradaban a la gente. Y otra carta de triunfo para él fue siempre su capacidad de corrupción. O sea, toda la gente corrupta sabía que cuando él estaba instalado como presidente iba a permitir todo tipo de negocios chuecos, entonces lo apoyaban lógicamente porque eso iba a facilitar su enriquecimiento. Entonces, claro, como resultado de la guerra de Texas, en que él obtiene el apoyo de los Estados Unidos, pero en México se genera un gran rechazo a su figura, entonces él lo exilian. Pero cuando los Estados Unidos inician la invasión de México en 1846, en marzo, se dan cuenta que no va a resultar tan fácil el invadir a México porque empieza a haber en toda la población del norte de México un gran rechazo. A mí me impresionó mucho cuando me enteré que, por ejemplo, en Tamaulipas, la parte norte de Tamaulipas, cuando es invadida por los Estados Unidos, los habitantes de esa región no solo emigran hacia México para no quedar dentro de la zona invadida, sino que incluso sacan a sus muertos de los panteones y se los traen a México, ¿no? Ajá. Entonces esto les hace ver a los Estados Unidos que no va a ser tan fácil invadir a México. Entonces utilizan su carta de triunfo, que es Santa Anna. Aun cuando los puertos de México ya estaban bloqueados por la Marina norteamericana, este bloqueo se abre para permitir la llegada de Santa Anna. Entonces los esbirros de él, concretamente el general Mariano Salas, da un golpe de estado y Santa Anna llega a la capital y es recibido como el héroe, como el que va a salvar a México, ¿no? Entonces él inmediatamente inicia una gran cantidad de discursos y de demagogia. A la Iglesia Católica le saca un buen préstamo de dinero, arma un excelente ejército y sale a combatir entre comillas a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los hechos que detonan o que determinan la guerra, que se declare la guerra entre México y Estados Unidos? El que siguiendo su política de América para los americanos, ellos inician una invasión de México con la intención de anexarse a todo México para ellos, ¿no? Es decir, ya no se trata nada más de quedarse con Texas, sino se trata de anexar a todo México. Esta invasión avanza. En Monterrey hay una gran resistencia en la que incluso participan muchas mujeres combatiendo, y la mayor parte de los habitantes de Monterrey, cuando Monterrey es ocupado por las tropas norteamericanas, se salen de la ciudad para no soportar esa indignidad. Y entonces el ejército que organiza Santa Anna va a combatirlo. Ahorita se nos hace como que imposible este enfrentamiento, ajá, pero en esa época no eran las circunstancias a las actuales. O sea, ¿cuáles eran las ventajas y las desventajas que tenían los dos oponentes? Los Estados Unidos tenían ya en ese momento un armamento de punta, o sea, los cañones, los fusiles eran los más modernos para esa época. En cambio, el ejército mexicano tenía el mismo armamento que había sido del ejército colonial, no había tenido el gobierno dinero para repararlo. Pero en cambio, la oficialidad mexicana era muy superior a la norteamericana, eran oficiales más preparados, y en todos los encuentros, como se va a ver, la caballería mexicana era incontrastablemente superior a la norteamericana. Entonces no estaban tan desproporcionadas las tropas. Para lograr que triunfasen los norteamericanos, lo primero que hace Santa Anna es llevar al ejército mexicano a marchas forzadas para que lleguen cansados a la batalla. Esta batalla se va a desarrollar en un lugar que se llama La Angostura, en el estado de Coahuila. ¿Nos podría comentar cuáles son las condiciones en las que se desarrolla la batalla de Angostura? Sí, como le mencionaba, el ejército mexicano va a llegar cansado por las marchas forzadas a que lo obligó Santa Anna. Además, Santa Anna le permitió al ejército norteamericano ocupar el espacio donde se va a desarrollar la batalla para que tuviese las mejores posiciones. Y después hizo lo siguiente, colocó la caballería totalmente como fuerzas de reserva para que no participase en la batalla, y insistió en que la batalla se desarrollase a través de un simple combate de artillería, para que así la artillería norteamericana, que era superior a la mexicana, destruyese al ejército mexicano. Pero la batalla se le va a salir de control por esta circunstancia. Para que el ejército norteamericano se pudiese abastecer directamente desde Tampico y no tener
una larga línea de abastos, Santana había dado la orden de que las tropas que guarnecían Tampico se alejasen del puerto y se incorporasen al ejército. Entonces estas tropas llegaron con un gran resentimiento porque al salir de Tampico el pueblo los había insultado y los había abuchado diciéndoles: en el momento en que deberían estar ustedes aquí para protegernos, ustedes se van. Entonces hay un momento de la batalla cuando la artillería norteamericana está destrozando al ejército mexicano, que los batallones de Tampico, sin recibir orden alguna, atacan a la infantería norteamericana, y entonces toda la línea de infantería mexicana cree que se ha dado la orden de ataque, y entonces inician el ataque y empiezan a rechazar y a sacar de sus posiciones a las tropas norteamericanas. Santana ve eso, se asusta y le da orden a la caballería mexicana que se aleje del campo de batalla. En el momento en que los norteamericanos, al ver que estaban siendo derrotados su infantería, hacen que entre en acción la caballería de ellos, pero va a ocurrir también algo semejante a lo que ocurrió con la infantería, que el general Jubera, que era el que dirigía la caballería mexicana, al ver que ha entrado en acción la caballería norteamericana, sin recibir orden de Santana, hace que entre en acción la caballería mexicana, y entonces derrotan totalmente no solo a la caballería mexicana, sino incluso al ejército mismo norteamericano, o sea, toda la infantería la hacen retroceder totalmente y ganan la batalla. Pero ahí da Santana la orden de que se tienen que retirar. Entonces, ¿se considera un triunfo? Bueno, es difícil decir si fue triunfo o derrota. En sí la batalla fue un triunfo, pero ¿qué pasa? Que desde luego los oficiales mexicanos están felices y sienten que al día siguiente van a lograr la total rendición del ejército, no solamente su derrota, sino su rendición. Pero Santana dice que esto en primera ya no es necesario, porque ya como el ejército norteamericano ha sido derrotado, ya no va a poder seguir avanzando e invadirlos. Y que además ya no se puede realizar otra batalla, porque entonces él hace un gran teatro diciendo que ha habido sabotaje y que todas las cajas de parque del ejército mexicano no llevan sino piedras o están vacías, porque él así lo había ordenado. Entonces que ya no pueden realizar una segunda batalla porque ya no tienen parque, y que además insiste que ya no es necesario. Entonces el ejército mexicano regresa a la Ciudad de México, en donde por supuesto Santana es recibido con grandes honores como el salvador de la patria. Claro, por supuesto. ¿Cuál es la reacción que tiene el gobierno de Estados Unidos ante estos hechos? Que se da cuenta el gobierno que le va a ser imposible ocupar a México a base de un avance de norte a sur, y entonces que tiene que atacar por Veracruz. Entonces es lo que hacen, en vez de seguir avanzando de norte a sur, desembarca un ejército en Veracruz. Incluso hay cambio de comandante, sí, ¿no? Exacto. Es decir, se destituye a Taylor y se nombra a Polk para dirigir ya esta segunda parte de la guerra. En esta nueva estrategia, ¿dónde es al lugar que se dirigen para librar su primera batalla? Bueno, Santana, o él organizó un ejército. Hay una cosa interesante, que había tal rechazo ya a Santana, que entonces él le manda una carta a Polk diciéndole al general Scott, diciéndole que necesita dinero para poder mantenerse en el poder. De esto hay constancia en los archivos norteamericanos. Entonces el general norteamericano le da una gran cantidad de dinero, con la que él nuevamente vuelve a hacer una campaña a su favor desde Puebla antes de entrar a la Ciudad de México. O sea, para que cuando llegue a la Ciudad de México ya haya un ambiente favorable a toda la gente a la que le estuvo repartiendo dinero para que lo alabase, ¿no? Y entonces él nuevamente vuelve a pronunciar grandes discursos, y aunque parezca increíble, logra convencer a la gente. Hay testimonios del gran entusiasmo que se generó entre la población mexicana para incorporarse al ejército y salir a combatir a los norteamericanos, ¿no? O sea, el carisma de Santana conquistaba. Volvió a funcionar. A cualquiera. Y toda la gente se incorporó al ejército y marcharon a detener al ejército norteamericano en Jalapa. En esta vez Santana escoge el lugar adecuado, o sea, un lugar donde no pudiese funcionar la caballería, que era la que siempre decidía las batallas en este caso, y entonces insiste en que sea un duelo de artillería para que así quede destrozado el ejército mexicano, y así ocurre. La artillería norteamericana termina por desbandar al ejército mexicano. Esto es lo que conocemos como la batalla de Cerro Gordo. Exactamente, sí. En Perote, en el camino cerca de Jalapa. ¿Cuáles son las consecuencias que se dan a partir de la batalla de Cerro Gordo?
Bueno, la más importante es que la mayor parte de los oficiales del ejército mexicano comprendieron que Santa Anna estaba actuando con traición, entonces deciden ya no reincorporarse, sino organizarse en guerrillas, y estas guerrillas van a impedir cualquier ayuda que reciba el ejército norteamericano entre Veracruz y Puebla, ¿no? O sea, va a quedar totalmente aislado. A su vez, se genera un gran rechazo a Santa Anna en la Ciudad de México inicialmente, pero él consigue que el general Scott le dé una fuerte cantidad de dinero con la cual se la reparte entre sus partidarios, y estos nuevamente hacen una gran campaña en su favor, de tal forma que aun cuando durante un tiempo Santa Anna no se atreve a regresar a la Ciudad de México, cuando a través de este dinero ha conseguido apoyo, logra nuevamente regresar, ¿no? Nuevamente nos encontramos que el carisma de Santa Anna conquista al pueblo de México. Y a tal grado lo conquista que vale la pena leer un poco de una obra que una serie de intelectuales mexicanos hicieron para rememorar todos los acontecimientos de la guerra, en que relatan cuál fue la reacción de los habitantes de la Ciudad de México ante la ya inminente invasión norteamericana. Dice, los batallones contaron bajo sus banderas a más soldados que en cualquier otra época anterior. Allí se encontraba el proletariado miserable, el artesano honrado, el trabajador comerciante, el caritativo médico, el abogado laborioso, el oficial retirado. Confundidos el pobre y el rico, el juicioso y el calavera, el estudioso y el disipado, formaban un conjunto en que había hombres de todas las opiniones, de todos los partidos, de todas las edades, de todas las clases, unidos con un vínculo fraternal, el de ser mexicanos. O sea, toda la población de la Ciudad de México se alistó para salir a combatir a los norteamericanos. Existía un fuerte espíritu patriota dentro del pueblo mexicano. Y hubo otro detalle también importantísimo, que en aquella batalla de la Angostura, los mexicanos habían capturado mucho material norteamericano, entonces trajeron un cañón norteamericano, lo llevaron a la fundición de cañones de México y lo copiaron, incluso lo mejoraron, de tal forma que se empezaron a hacer en México cañones ya superiores a los norteamericanos con los que se esperaba derrotarlos, ¿no? Entonces Santa Anna, de todo esto, por supuesto, mantenía informados a los norteamericanos y les avisa que todas las fortificaciones van a estar en el camino entre Puebla y la Ciudad de México. Es decir, que no se les vaya a ocurrir atacar por ahí, porque por ahí no van a poder pasar jamás. Claro. O sea, a la altura de lo que son los baños del Peñón, ahí todo el pueblo, mujeres, niños, ancianos, todos empezaron a cavar una gran cantidad de trincheras y hacer unas fortificaciones que resultasen inaccesibles para los norteamericanos. Pero estos ya estaban avisados que no podían acceder a la ciudad por ahí. Y entonces dieron un gran rodeo y van a entrar por la parte sur, ¿no? Pero Santa Anna, ¿dónde decide él poner al ejército mexicano? En el camino del Peñón, es decir, en el Peñón, en el Peñón de los Baños. Todas las fuerzas las concentra ahí es donde se colocan todos estos cañones que ya eran superiores a los norteamericanos, y ahí está concentrada la casi totalidad del ejército mexicano. ¿No le decían los demás generales que también la ciudad podía ser rodeada y podía accederse? Claro, se lo dicen, y entonces él hace lo siguiente. Nombra a un general de un grandísimo prestigio, que era Nicolás Bravo, uno de los grandes héroes de la independencia, como comandante de toda la región sur, y crean algunos cuantos puntos de defensa, pero en esta situación diciéndoles, mire, el ejército va a estar colocado en el Peñón. Si, como yo no lo creo, dice Santa Anna, se atacase por otro lado, simplemente el ejército se desplazaría hacia el sitio donde vayan a atacar y ahí los vamos a detener. Haciendo un breve espacio, se le conoce a Nicolás Bravo como un hombre magnánimo. ¿Por qué? Recordemos lo que ocurre en la Guerra de Independencia. Cuando el sitio de Cuautla, Morelos logra romper el sitio de Cuautla, pero Leonardo Bravo, el padre de Nicolás Bravo, no logra salir y es capturado por los españoles. Entonces Morelos le dice al gobierno virreinal, mira, aquí tenemos 300 oficiales españoles presos, te los cambiamos por Leonardo Bravo. El gobierno virreinal no acepta y mata a Leonardo Bravo, incluso le da la muerte de Garrote Vil, que era la que se destinaba a los peores criminales. Entonces Morelos se enfurece y le dice a Nicolás Bravo, te entrego a los 300 prisioneros y tú puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Entonces Nicolás Bravo les explica, mi padre fue muerto en estas condiciones, entonces como represalia de eso,
todos ustedes quedan libres sin ninguna condición. Es decir, ni siquiera les voy a pedir que ustedes se comprometan a no volver a combatir a los insurgentes, quedan libres totalmente. Entonces eso nos da una idea de cómo era la calidad moral que tenía este señor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, lógicamente, cuando se le nombra el comandante de toda la zona sur, eso también produce un gran entusiasmo en la gente que dice, bueno, con un claro, señor porque así, creen en él. porque creen totalmente en él, ¿no? Entonces él va a quedar a cargo de, incluso aquí en el castillo de Chapultepec, él está por encima del general Monterde, que era el director del colegio militar, ¿no? Era la máxima autoridad de esta zona. Pero todo dependía de que cuando se atacase por esta zona, Santa Anna autorizase la movilización del ejército, y eso no va a ocurrir. Las tropas norteamericanas atraviesan ¿Y deciden accesar por dónde? ¿Por dónde es que ellos inician por la lo que invasión? conocemos como el Pedregal de San Ángel, que costaba mucho trabajo pasar por, era un lugar muy inaccesible, pero pasan por ahí y llegan a San Ángel. Claro, de San Ángel se dan cuenta de eso y corren a avisarle a Santa Anna, pero él dice, no es cierto, es una maniobra para distraernos y hacer que movamos nuestras fuerzas. En San Ángel, y manda nada más al general Valencia, que era uno de los generales más valientes, pero con un grupo muy pequeño de tropas. ¿Quiénes son los que le avisan a Santa Anna? ¿Quién los recibe en San Ángel? Los grupos de guerrilleros que operaban en esa zona se dan cuenta de eso. Un guerrillero Reina, y entonces él es el que va a avisarle a Santa Anna. Pero no nada más le avisa a Santa Anna, sino le avisa también a Valencia, porque se da cuenta que como que Santa Anna no le va a hacer mucho caso. Entonces Valencia le exige a Santa Anna que lo autorice a ir a reforzar San Ángel, y llega con unas cuantas tropas a San Ángel. Ahí otra vez hay participación muy importante de las mujeres. Hay un grupo de mujeres que toman las armas y defienden con las armas San Ángel. ¿Qué es lo que realiza el general Valencia en San Ángel? El general Valencia va con un pequeño grupo de tropas a defender San Ángel, pero Santa Anna comprende que lo va a desobedecer, porque las órdenes que llevaba eran nada más de ir a ver si estaban entrando los norteamericanos, pero no de combatir con ellos. Lógicamente Pero al ver que se está siendo atacada la guerrilla, exacto, se une. Se une la guerrilla con Valencia y Valencia empieza a combatir a los norteamericanos. Incluso hay un momento muy dramático que es que Santa Anna llega con una gran cantidad de tropas. Y entonces los norteamericanos al ver eso se asustan y creen que están cayendo en una trampa, porque estaban en una actitud de ejército desplegado y no defensivo. Y los mexicanos tenían toda la idea de que el ejército nada más estaba en el Peñón. Exacto, y Valencia, y más bien dicho, las tropas de Valencia creen que van a recibir ayuda de Santa Anna, del ejército que está llegando, y los van a derrotar. Pero no es así. Santa Anna llegaba a ordenarle a Valencia que se retirase, y así lo hace. Valencia, por supuesto, no acata la orden de Santa Anna, vuelve nuevamente a combatir con los norteamericanos, pero es derrotado porque Santa Anna se va para evitar que su simple presencia asuste a las tropas norteamericanas y aliente a las mexicanas. Entonces ahí termina la defensa de Valencia, que hace actos heroicos, ataques temerarios y todo, pero pues era un puñado de tropas nada más, ¿no? Claro, y esto de haber enfurecido a Santa Anna, la actitud de Valencia. Por supuesto. ¿Ha sido algún castigo? No, él ordena que lo fusilen, cuando lo capturen, porque queda totalmente enfurecido porque no se hayan acatado sus órdenes, ¿no? Después de esto ya nada más quedaban dos baluartes antes de entrar a la Ciudad de México. Uno era Churubusco y el otro era Chapultepec. Eran los únicos baluartes que estaban impidiendo el avance de varias divisiones norteamericanas. Todo el ejército mexicano sigue concentrado en el Peñón. Bueno, en nuestro próximo programa hablaremos entonces de las batallas en el convento de Churubusco y de lo que sucede aquí en el castillo. Les agradecemos mucho su atención aquí por Aprende TV y los esperamos para nuestra próxima emisión. Gracias.
y lleno de acontecimientos muy importantes que determinaron la historia de los toltecas. Pero en épocas más recientes, las excavaciones arqueológicas que se han hecho aquí en Chapultepec han venido a demostrar que ya desde la etapa teotihuacana, sí, Chapultepec era un bosque sagrado. O sea, estamos hablando de 3000 años de historia. Y esos 3000 años de historia han dejado su huella en este lugar. Los acontecimientos que aquí han ocurrido han sido muchos de ellos determinantes en la historia de México. Desde luego el más reciente y el más conocido pues es justamente la epopeya de los niños héroes en este lugar, en este castillo. Licenciado, para profundizar más acerca y hablar de los niños héroes, ¿nos podría dar algunos antecedentes históricos que preceden estos hechos, como es la anexión de Texas a Estados Unidos? Así es, el castillo de Chapultepec y en general todo el bosque de Chapultepec es uno de los lugares más llenos de historia en México. Es un lugar que ha sido considerado sagrado durante muchos siglos, incluso me atrevería yo a decir milenios. Cuando los cronistas españoles de la época del virreinato empezaron a recopilar la historia del bosque, en una primera etapa sintieron que su historia era relativamente reciente, o sea que a partir de 1326, cuando habían llegado los aztecas al Valle del Anáhuac, ellos habían empezado a hacer historia en este lugar. Pero posteriormente esos mismos cronistas, cuando empezaron a enterarse de toda la etapa tolteca, se dieron cuenta que ya para los toltecas, muchos siglos antes de la existencia de los aztecas, Chapultepec era considerado un lugar sagrado y lleno de leyendas y lleno de mitos. Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en la serie México y los signos de los tiempos. Hoy nos encontramos en este espléndido lugar que ha sido testigo de la historia, el castillo de Chapultepec. Y vamos a tratar el tema de los niños héroes y la guerra con Estados Unidos. Para ello contamos con la presencia del licenciado Antonio Velasco Piña. Licenciado, bienvenido. Muy buenos días. Usted tiene un libro que tituló Los 7 rayos, en el que habla de los niños héroes. Hoy que nos encontramos aquí en el castillo, ¿nos podría decir qué le transmite este lugar? Bueno,